hemos invitado justamente para hablar sobre este particular al doctor José Luis Castillo, el presidente del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, coordinador técnico de la comisión a la que estamos haciendo referencia, esta comisión interdisciplinaria. Y también está Edwin Bedoya, vicepresidente de SEDOCUT, a quien hemos invitado. Edwin nos envió un mensaje hace unos días, ¿no? Y entonces cuando dijimos hagamos esto, dijimos invitémoslo porque me pareció interesante su comentario y por eso me parece oportuno tenerlos a los dos. Bien, empecemos, José Luis, con usted. A propósito, que nos cuente un poco cómo ha sido la marcha. Son pocos meses, ¿no? Es decir, es un trabajo intenso. Menos de un mes todavía. Imagino, y son 4 en total, me parece. 4 total. Muy entonces, sí, efectivamente. ¿Cómo va el ritmo del trabajo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias primero que nada. Buenos días, un gusto compartir aquí esta mesa. Bueno, es mi primera entrevista, así que disculpará cualquier cosa. No, todo bien, todo bien. Bueno, sí, efectivamente, como dices, yo soy el coordinador técnico. Yo no soy miembro de la comisión. Yo estoy detrás de la parte técnica, de los números y un poco también gerenciando el proyecto, ¿no? Esa es mi labor. El coordinador efectivo es Augusto de la Torre. Sí, claro. ¿no? Lamentablemente él no pudo asistir hoy día. Sí, no, lo hemos entrevistado aquí alguna vez. Bien, como bien indicas, en 4 meses tratar de plantear soluciones a un tema tan complejo como este es extremadamente desafiante, ¿no? Y en un tema tan politizado, tan manoseado como este, tratar de dar un poco de luces con datos, con análisis concretos y sobre todo con soluciones, porque diagnósticos han habido desde hace años, se sabe la problemática, está muy clara, organismos internacionales, el mismo BIES y el mismo Augusto de la Torre hace 2 años sacó un documento muy profundo sobre el tema, pero ninguno de ellos ha llegado a evaluar las soluciones. Se han discutido soluciones, pero desde la estratosfera, como quien dice, desde las ideas, desde el relato. ¿Y cómo ha sido la dinámica? Cuéntenos un poco, explíquenos cómo ha sido. La comisión tiene 2 grandes objetivos, ¿no? Por un lado, los números, la técnica, que ahí es donde yo me divierto, pero sobre todo socializar esto, escuchar a los actores sociales, jóvenes, mujeres empresarias, sindicatos, ¿por qué no? Académicos, representados que muchas veces no tienen voz en esta discusión. Entonces se reúnen, conversan y se va tomando nota, digamos, de las informaciones para que es como ir recopilando insumos, ¿no? Sí, nosotros les mandamos un esquema de preguntas que son claves como para aterrizar la discusión, porque esto es infinito, ¿no? Entonces ellos vienen, pero después es abierto, ellos pueden expresar sus ideas y la verdad es que ha sido enriquecedor, ¿no? Yo me creía un experto en esto, pero desde lo académico, pero escuchar a la gente que está allí decir cosas que uno no anticipaba, ¿no? Empresarios, por ejemplo, que uno tiene el sesgo de pensar que ellos no están dispuestos a ceder en nada, a decir, mira, yo estoy dispuesto a poner un poquito más de plata, por ejemplo, para la jubilación patronal. Estoy dispuesto a ceder, pero que eliminen esto que está afectando a los trabajadores realmente. Otras empresarias que nos dicen, miren, nosotros tenemos ya experiencias donde el trabajador pone un monto para su pensión y nosotros le hacemos un emparejamiento. Por cada $1 yo le pongo otro $1. Nosotros tenemos ya planes de salud porque sabemos que ellos no se pueden atender en el IES. Pero clarifico, esta comisión solo se concentra en el tema de pensiones jubilares. Estamos dejando el tema de salud, que entendemos que es el más crónico probablemente, para una siguiente experiencia, porque eso es otra cosa que estamos planteando. No puedes mezclar 2 temas tan distintos como salud y pensiones en una sola. Entonces la expertise de nosotros, especialmente la del que coordina esto, Augusto, es en pensiones. Pero para salud tú necesitas, quizás con una experiencia como esta, otra comisión, pero con gente que realmente conozca el tema. Ok, hasta ahí entonces, Edwin. ¿Cómo le parece? Usted nos decía que no han sido convocados todavía. No sé si ya recibieron algún tipo de invitación para esto. Y además, ¿qué nos dice sobre la comisión? ¿Consideran que es una estrategia idónea o no? Bienvenido, buenos días. Buenos días, primero muchas gracias por la invitación, un saludo a mi contertulio. A ver, nosotros consideramos que, ya se lo ha dicho aquí, ha habido muchos diagnósticos sobre el problema del seguro social. El último diagnóstico apoyado por el tema de la OIT, en donde se comenzó, la única mesa, diría yo, que tuvo un arranque de éxito en el gobierno de Lazo fue la Mesa de Seguridad Social, que lamentablemente no continuó. Estuvo un director del IES, un presidente del directorio del IES nombrado por el presidente, el economista Francisco Cepeda, quien de alguna manera se mostró con mucha apertura, pero también con mucha transparencia. Y lo que nosotros hicimos es recoger con todas las
cuestionamientos del informe del IES, porque era un informe que recogía tanto el estudio que se hizo con organizaciones de trabajadores, de empleadores, Seguro Social Campesino, y nos parecía como un punto de apoyo para seguir el diagnóstico. El otro aspecto era los estudios actuariales. Esos son también otros aspectos que ya están a la mano. O sea, no hay para qué diagnosticar ni inventarse la agua tibia, sino que ya están. Diagnósticos preliminares o diagnósticos ya del estudio actuarial que ya se habían realizado y que se deberían empezar a visibilizar esto. Entonces, a raíz de este estudio de la OIT se conformó una mesa donde se iba a tratar 5 puntos. El eje de gobernabilidad, el de sostenibilidad institucional, de atención de salud de las afiliados y pensionistas, el de transparencia y el de jubilación. Estos ejes estaban trabajando, llegamos al segundo eje, que es el de sostenibilidad institucional, y cuando empezamos a topar el tema de salud, le cancelaron al economista Francisco Cepeda. ¿Por qué? Porque se empezó también transversalmente a empezar a entregar informes que lo tenían ocultos y que el economista empezó a transparentar, y eso me parecía correcto. Claro. Sobre todo en la deuda que tiene el Estado del IES. Acordémonos que esa deuda fue eliminada en el gobierno de Correa, el 40%, sí. Y ese es uno de los nudos críticos que nosotros considerábamos que se tenía que romper, y que ya había un primer preacuerdo con el gobierno. Pero resulta que se entregan los primeros valores, que me parece que fueron 150 millones, y después de entregar, después de un mes, se hace un préstamo del IES de más de 200 millones de dólares. Entonces no tenía sentido seguir acumulando las deudas, o sea, seguir inflando la pelota hasta que se reviente en un problema que era un nudo crítico. Nos parecía muy absurdo. Entonces, ¿qué consideramos nosotros? El IES siempre ha sido una caja chica de los gobiernos de turno, no de este gobierno, sino de todos. Sí, siempre. Pero además de eso, se ha convertido en botín político y ahora se evidencia más. La pandemia dejó la visibilización de la debilidad de las instituciones y una debilidad en el tema de la corrupción. Entonces, tenemos que nosotros ir trabajando ya en diagnósticos que ya están. Que ya están, claro. Ya están. Permítame interrumpirlo, me queda alguna inquietud, pero en un momento, ahora, doctor Castillo, cuéntanos sobre los ejes más importantes que hasta ahora han ido saliendo, más o menos van en la línea. Sí. ¿Cuál sería su reacción? Sí, es que coincido con Edwin, los diagnósticos están. Ese es uno muy importante, hay otros, pero casi todos apuntan en la misma dirección. Aquí no hay cómo encontrar la tibia, bien dice Edwin. Sostenibilidad, gobernanza, yo le llamo, él le llama de otra forma, equidad, hay unos problemas de equidad impresionantes. La seguridad social se supone que está para ser un eje que equilibre, que sea equitativo, como sucede en otros países, y es todo lo contrario. Te voy a dar algunos números más adelante quizás. Y hay, bueno, un tema de sostenibilidad que es el más importante, ¿no? Ahora, también nosotros con los números queremos derribar algunos mitos, ¿sí? Es muy importante el tema de la deuda, es real. Cualquier gobierno que esté tiene que ponerse de acuerdo una vez por todas, aceptarla. ¿A cuánto asciende? Porque también el número no hay un número exacto, ese es uno de los principales problemas. Tienen que ponerse de acuerdo y firmar. Nosotros estamos completamente de acuerdo. Hay muchos mitos por ahí que hablan de que esta comisión no va a reconocer esa deuda, que va a privatizar. Totalmente lejano, estamos recién empezando y de hecho todavía no estamos lanzando soluciones, estamos todavía escuchando a la sociedad, por eso todavía no nos hemos reunido con algunas organizaciones, tenemos 3 semanas apenas, pero por ejemplo, un primer de alguna manera mito o sesgo que hay, con la deuda, si el Estado se pone de acuerdo con la deuda, se solucionan todos los problemas. No es cierto. Tampoco así. Esta deuda no es tan grande para que suceda. Este problema del IES es estructural. Es una mezcla de la demografía, que por un lado es una bendición, ¿no? Vivimos más, nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros mismos ahora vivimos más una vez jubilados. Hace 50 años llegar a los 70 años era casi un milagro. Ahora más de la mitad de la población llega a tener más de 70 años, claro, lo cual significa que cobras más. Hay menos trabajadores por jubilado, que son los que financian, tú sabes, ¿no? El jubilado se financia de los trabajadores activos. Antes eran 8 más por cada jubilado. Ese jubilado vivía en promedio 5 o 6 años. Era fabuloso el sistema, claro, totalmente financiado. Eso no pasa ahora. Vive más de 15 años esa persona y ahora hay menos de 5 trabajadores por cada jubilado. Entonces tú tienes un déficit que actualmente ya no alcanza la plata que entra por las cotizaciones de los trabajadores y empleadores con las pensiones que pagas. Hay un déficit ahí de casi 3.000 millones de dólares, 2.500,
que incluso pagando el 40% no se cubre. Ya no se cubre, Andrés. Entonces hay que desmitificar algunas cosas y eso se hace con números. Ahora, Edwin, ¿qué pasó con el tema de la invitación? Porque estaba revisando un material periodístico y encontré del 18 de enero, es decir, casi ya un mes, del portal El Comercio, donde se menciona ahí que se invita al FUT a dialogar. ¿Qué pasó con eso? ¿No llegó la invitación o qué? ¿Se extravió en el camino? No nos ha llegado formalmente ningún tipo de invitaciones, pero sobre todo nosotros decíamos, y con todo respeto, que nosotros no estábamos de acuerdo en la conformación de una comisión. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, son los afiliados, los dueños del Instituto de Seguridad Social y los que nos estábamos ya reuniendo para poder establecer y partir, como decir, partir de cero. Lo otro, yo sí quiero referirme, a ver, yo no digo que el 40% soluciona todo, y nosotros no decimos eso. Es parte, es un problema estructural, coincidimos. El IES no es una isla, es decir, no se puede tratar el problema del IES per se. El IES está rodeado del tema de una política de empleo, para poder generar más cotizaciones en el Seguro Social, porque si tenemos más desempleos no hay cotizantes y por tanto siempre vamos a tener el problema. O sea, si paguemos la deuda, así nos paguen la deuda. Si no hay una política de empleo que permite el incremento de afiliados al Seguro Social, entonces tampoco se puede remediar el tema. Segundo, el tema de la demografía que aquí se comenta, sí es cierto, pero no es que porque yo voy a subir los años para jubilarse, voy a arreglar también el problema del IES. Si seguimos con estas tasas de desempleo, no va a haber empleados activos que puedan sostener las futuras pensiones. Entonces, no es tampoco una salida viable esta situación. Nosotros ya con la OIT, como digo, y vuelvo a insistir en el estudio que ha hecho la OIT, hemos avanzado en conversar estos temas. Hemos hablado del tema de jubilación patronal. De jubilación patronal, yo sí creo que soy más o menos viejito, digamos. Hace 20 años recuerdo que ya se trató cuando estaba el ingeniero Pinto, me parece que era presidente de las cámaras, se trató ya el tema de jubilación patronal y estuvimos a punto de llegar a un acuerdo, para poder manejar el tema de la jubilación patronal por el tema de los despidos que ya cumplían los trabajadores ya cerca de 20 años y les despedían. Y ya estábamos a punto de lograr un acuerdo, pero no se llegó porque los interlocutores del gobierno no son los adecuados para poder llegar. Ahora, yo con todo respeto, si el gobierno nombra una comisión, te queda la desconfianza porque no han funcionado los diálogos que el mismo gobierno ha generado. O sea, no es por las personas que están ahí, no es por la comisión, sino pues el principio de no respeto a un diálogo serio y claro y transparente que el gobierno ha dejado mucho que desear. Ese es uno de los problemas. Entonces, la comisión tiene una tarea ahí importante para lograr la credibilidad. Efectivamente, hay un antecedente de diálogo que finalmente uno dice, bueno, ese era el camino, pero bueno, ahora se propone esto. ¿Cómo lograr esa credibilidad teniendo en cuenta el interés, porque es una comisión organizada desde el gobierno, ¿no? Así que tendrán mucho trabajo para transparentar y para que efectivamente acoja todas las inquietudes. Completamente de acuerdo, Andrés. Y es bueno clarificar esto, ¿no? ¿Por qué razón esto es válido? ¿Por qué esta comisión es válida y por qué tal como se está discutiendo es válido? Porque el sistema de pensiones no es solo el IES. Entonces, si tú sientas en la mesa solo a gente que está representando a los jubilados, a los trabajadores del IES, tú estás hablando de 1/3 de la población trabajadora ecuatoriana. El otro tercio no recibe ningún beneficio de pensión jubilar del IES. Entonces, cuando hablemos del sistema de pensiones, tenemos que darle una mirada mucho más amplia. El sistema de pensiones, que debería ser en realidad el sistema de protección social en la vejez, ese es el nombre que a mí me gusta, debería incluir a la gente que no recibe nada de este sistema. Entonces, actualmente, como te digo, solo 1 de cada 3 trabajadores recibe una pensión de vejez en esto. El resto de los otros 2, probablemente 1,5, necesiten algo, porque la otra mitad quizás son gente que tiene dinero. Pero entonces, ¿por qué razón solo concentrarnos en los tradicionales representantes de las fuerzas sindicales, que por supuesto son válidos? Hay que ampliar la mira, hay que ampliar el espectro de representantes. Entonces estamos recibiendo a todos estos. Los jóvenes, por ejemplo, que en este momento no quieren saber nada del IES, que todos son emprendedores, los millennials no quieren tener relación de dependencia, los estamos llamando. ¿Cómo involucrarlos? Estamos planteando, por ejemplo, algunos temas de incentivos para ver cómo atraerlos. Muchos de ellos, por ejemplo, no quieren saber nada de salud, pero están abiertos al tema de pensiones. ¿Sí? Entonces, ese es un primer tema que me parece importante ratificar. La comisión no es una comisión del gobierno, por si acaso.
el presidente invita a Augusto de la Torre por su experiencia y trayectoria a que arme esta comisión. Y entonces allí hay representantes de distintos estratos. Primero paritario, por género, creo que hay más mujeres que hombres, de hecho. Tenemos gente de Guayaquil, Quito, Cuenca, por edades incluso. Tenemos personas de 60, poquito más allá, otros de mediana edad, incluso tenemos una abogada cuencana de 26 años, que es una máquina. Entonces tenemos representados gente de las etnias, una persona que es hijo de padres indígenas, pero que tiene un doctorado en administración de empresas, otra persona que es profesora de la ESPOL con un doctorado en estadística, pero que es afro. Ya, ahora, escuchaba una observación, porque se decía que quienes integran esta comisión no son precisamente gente experta en el IES, en la temática. Sí. No, eso no complica un tanto el ritmo, es decir, que sean personas que ya conozcan el tema para que entren de una y no tengan que estarse informando previamente para ver cómo es el tema. Eso no complica. Ese es un buen tema, es un buen punto que tocas. Por un lado es mejor que estén expertos, por otro lado, qué bueno que no lo sean, porque hacen preguntas que podría hacer cualquier ciudadano informado. Estas personas tienen una trayectoria bastante importante, como te digo, sus áreas. Muchos tienen doctorados en estadística, áreas, ¿no? Pero ellos hacen preguntas, porque te digo, Andrés, parece mentira, pero el sistema no lo conoce la gente. Gente con doctorados y eso hace preguntas que uno dice, wow, si él hace esa pregunta, ¿qué será la población menos formada? Entonces, por un lado es bueno. Ellos están allí no para escribir ya las ideas, sino para escuchar a la sociedad civil que va a presentarse, y por otro lado los técnicos, que ahí estamos trabajando con expertos internacionales del BID, más adelante quizás de la OIT, y nuestros propios técnicos del IES, que son espectaculares. Ahora, Edwin, pero el hecho de que no hayan recibido todavía esa invitación no quiere decir que no van a participar. ¿Ustedes tienen la predisposición de hacerlo o no? Bueno, nosotros hemos estado, no es que hemos estado quietos, hemos estado trabajando. El día de ayer tuvimos una reunión con la OIT. La próxima semana viene Pablo Casalí, experto en el tema de seguridad social, y con quien se ha estado hablando en las mesas, para ir estructurando la propuesta que nosotros hemos venido haciendo como Frente Unitario de Trabajadores y también con otras organizaciones de afiliados. Aquí cabe un tema. No son los representantes sindicales, son organizaciones de afiliados que están también participando. Acuérdense que nosotros en el 2019 hicimos una convención de afiliados al Seguro Social. Es decir, ahí participaron organizaciones de afiliados, personas particulares, jubilados, que fueron los que más participaron, porque, claro, el interés del jubilado es porque no esté en peligro también sus pensiones, pero también su vida, porque realmente con estas pensiones que están pasando hoy día y con las falencias en el sistema de salud, o sea, son los más interesados. Hemos visto los jubilados que hacen las movilizaciones y las protestas más desangrantes, si se quiere, para poder conseguir sus beneficios, que no debería ser. Claro. Entonces, a mí me parece que tenemos nosotros una responsabilidad con nuestros jubilados, pero también con los jóvenes, para que no pasen lo que está sucediendo ahora. Entonces, nosotros hemos venido trabajando el tema de seguridad social, pero partiendo de lo que ya habíamos avanzado. No podemos, como digo, partir de cero. ¿Qué nos preocupa? Hay un lineamiento que se ha dado en muchos de los países, un seguimiento a una receta que nosotros decimos de los organismos internacionales. Hay un experto en seguridad social, me parece que se llama el doctor Mesa Lago, me parece que es Carmelo Mesa Lago, que es una persona que ha hecho un estudio de la seguridad social en todos los países, y nosotros también hemos asistido a varios eventos que hemos tenido y hemos conversado con él sobre el tema de seguridad social. Pero por lo que escucho es como que van en paralelo, ¿no van a participar en esta comisión o sí? Mire, nosotros por principio en este momento hemos decidido no participar, porque digo, no creemos... ¿Qué daño les hace participar? A ver, no nos hace ningún daño, es por principio, porque realmente nosotros sí no coincidimos en algunos aspectos, y vamos esto a seguirlo conversando en el FUD. Como digo, la próxima semana tenemos una reunión con la OIT para ver que se viabilice en el tema del diálogo entre los afiliados, porque nosotros decimos, a ver, las propuestas que hemos hecho no han sido escuchadas. Ya. Primero, dejar que la gobernabilidad sea, y esto coincidimos con los empleadores, ¿no?, que la gobernabilidad sea desde los empleadores y los afiliados. Es más, los empleadores mismos han dicho, sí, son los afiliados los que tienen que gerentar el IES y el BIES. Entonces, ¿qué hemos avanzado y qué hemos mencionado en principios de este? Hemos dicho, y con el economista Francisco Cepeda habíamos coincidido en algunos puntos, y decíamos, mire, prestarle al gobierno, prestarle al Estado no es malo, es un buen negocio, pero prestarle al Estado más allá de la liquidez que se necesita, eso sí es malo. Y se puede buscar otro tipo de inversiones. Cosas así ya lo hemos venido trabajando. Hemos dicho que sí,
Acuérdense que nosotros cuando el FUD planteó al BIES como banca de primer piso era justamente para avanzar en el tema de inversiones, en el tema de convertirse en una banca importante para poder consolidar. La banca ¿de qué ha crecido? De los ahorros de los cuentacorrentistas, de los contadores. Entonces, ese es un buen negocio que puede entrar el BIES. Hemos estado discutiendo todas estas cosas. Bien. Hemos discutido otras alternativas, como digo, hemos estado avanzando. Vamos a estructurar una propuesta de ley de seguridad social para entregar a la Asamblea, porque nos parece que, aunque hay el caos político y social que estamos en este momento, es necesario entregar una propuesta. Claro, ese es un ambiente, o sea, lo que vive el Ecuador en este momento sin duda es particularmente complicado, ¿no? Para todas estas reuniones que ustedes están llevando adelante, pero sin embargo entiendo que van a seguir en la línea. Y tal vez tendrán que hacer alguna gestión. Nosotros vamos a seguir invitándolos. Yo espero que con el tiempo ellos digan, vale la pena venir a esto, porque hay algo implícito en lo que dice Edwin. Yo, por supuesto, respeto la posición de ellos, están en toda la libertad de no hacerlo, pero te das cuenta, este es el mismo esquema que se ha manejado en los últimos años. Solo los empleadores y los trabajadores quieren discutir sobre un tema que es mucho más amplio. Entonces, ¿alguna vez tú has visto que estén los representantes de los trabajadores independientes, de los informales, de los jóvenes que en este momento no quieren saber nada del IES? Entonces, cuando nos dicen que no a nosotros, les están diciendo a ellos, no, tú no eres un actor válido para sentarte en esta mesa. Entonces, eso a mí me parece realmente un poquito triste. Yo viví 10 años en Chile, participé en la reforma de pensiones del 2008, que fue espectacular en Chile. El sistema chileno ya no es el que piensan aquí, que es pura capitalización individual. Los chilenos hicieron lo que se llama un pilar no contributivo, un pilar solidario, donde ahora todo chileno tiene derecho a un beneficio, pero claro, no gente con dinero, pues, ¿no? Hasta el 60% más pobre. Entonces, se hacen cosas, se explicitan los subsidios que se reciben, que eso es algo que nunca está en la discusión. Andrés, ¿tú sabías que una persona que trabaja durante 40 años ganando $1.000 recibe... en la pensión estoy hablando nada más, no el resto de servicios, en la pensión va a recibir $1.000 de pensión, 100% de tasa de reemplazo se llama eso, ¿no? La pensión que recibes versus tus ingresos. Eso no pasa ni en los países más desarrollados del mundo. Tasa de reemplazo del 100% no existe ni en los países más desarrollados porque es demasiado caro. Con lo que se aporta al fondo de pensiones, que no es el 20%, porque eso financia salud, riesgos del trabajo, es aproximadamente 10 o 11%, tú sacarías una pensión de menos de $500. Entonces te das cuenta que le estás regalando $500 mensuales a una persona que no es pobre, Andrés. Mientras que hay otras personas que tienen que trabajar prácticamente hasta que se mueren. Entonces una empleada doméstica que además no quiere que la afilies porque pierde el bono de desarrollo humano, una cosa absurda que tenemos que tratar, no recibe nada, tiene que trabajar hasta prácticamente la muerte, mientras que hay otras personas que no son pobres que están recibiendo $500 mensuales de subsidio. Eso es inaceptable, Andrés. Bien, el tiempo ya se nos vino encima, quiero agradecerles, creo que ha sido interesante de todas maneras este encuentro en términos de escuchar a las partes, las observaciones o reparos que tendría, así que aquí vamos a darle un cupo para que se vayan a tomar un desayuno, a ver si conversan ahí. Hay aquí un vecino que vende un hornado bueno. Vamos a compensarnos aquí. Yo pensé que nos iba a decir un cupo para acá, para la iglesia. No, eso es libre, en cualquier momento no necesitan el cupo. No, Andrés, por favor, ojalá nos invites de nuevo cuando ya tengamos las ideas un poco más desarrolladas, porque estamos empezando recién. Pero por supuesto, obvio, me interesa darle seguimiento para saber cómo marcha y así ir evaluando sobre el camino los detalles, porque insisto, es una tarea titánica que me parece valiosa, pero habrá que considerar estas observaciones que se están planteando y a ver qué resultado tiene. Y también, evidentemente, Edwin, lo que nos has mencionado paralelamente, las acciones que están realizando son valederas, sin duda, pero yo creería que nunca está de más, no se pierde nada, ¿no? Escuchar o aportar, en fin. Bueno, ojalá haya esa posibilidad. Quiero clarificar, lo que saque la comisión no es de carácter vinculante para el gobierno. El gobierno puede coger esas recomendaciones y tirarlas al tacho si quiere. Claro, sí, eso lo he escuchado. Bueno, por ahora es todo, decíamos, gracias a José Luis Castillo y a Edwin Bedoya por haber venido aquí a la cabina, siempre se valora ese esfuerzo también, así es que nada, que tengan un buen día los dos, gracias. Gracias.